Ahora bien, la pregunta acabando porque ya me quedan 5 minutos para llegar a la media hora, la pregunta que se nos presenta aquí es la siguiente. ¿Por qué estos sistemas fracasan, llegan a un tope, desbordan, pero de pronto, y como enseña muchísima lectura y muchísima historia, las masas se paran, las clases, las naciones oprimidas, nos paramos en nuestro avance y nos echamos para atrás? ¿Y por qué muchas veces vemos en luchas, en asambleas obreras, en asambleas populares, que la gente acude a la asamblea, la gente acude a la manifestación, la gente crea una asociación de vecinos, la gente crea un grupo cultural, las mujeres crean un grupo de defensa de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera? Perdón. Pero permanentemente tienen dudas, tienen planteamientos, se echan para atrás, retroceden, se quedan esperando, etcétera. ¿Por qué? Aquí, para explicarlo esto, no solamente nos bastan estos 4 factores que acabamos de explicar, que explican las dificultades de conectar la teoría con la práctica, sino que tenemos que volver a los 3 niveles profundos anteriormente descritos. El temor humano a lo desconocido, el temor humano y la tendencia humana a retroceder ante lo desconocido si no tiene la conciencia suficientemente bien desarrollada, esa tendencia a encontrar las soluciones de sus problemas en puntos de vista idealistas, la suerte, el destino, los dioses, etcétera, etcétera. Por una parte, por otra parte, la división del trabajo intelectual y el trabajo manual, y por otra parte, el fetichismo. Voy a explicar muy brevemente estos 3 componentes porque nos iluminan sobre las dificultades para conectar correctamente la praxis revolucionaria como mediación emancipadora entre la acción y el pensamiento. Como he dicho, el fetichismo de la mercancía es que nosotros reducimos los seres humanos a cosas y convertimos las cosas que nosotros hemos creado en seres humanos. ¿Esto qué hace? Pues hace un fenómeno, hace un comportamiento muy claro y muy terrible, y lo vemos a diario. Ya que no nos damos cuenta que lo que nosotros hacemos, por ejemplo, este reloj que veis vosotros ahora que tengo en mis manos, este reloj es una cosa hecha por el trabajo humano. Este reloj está hecho por el trabajo humano y este reloj es una mercancía. Esto cuesta X monedas, X euros, en el caso europeo, X euros. Lo que hace el fetichismo de la mercancía es darle a este reloj un valor que no tiene, un valor simbólico, un valor fetichista, un valor de tótem, de tal forma que yo termino adorando, termino necesitando, termino volcándome en tener este reloj, pero a poder ser tener uno mejor que este. Y si tengo uno mejor que este, tener 2. Y si tengo 2 relojes, tener luego un coche para qué tal. Y luego tener una casa, y luego tener 2 coches. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, que es estos relojes, todo lo hemos hecho con el trabajo humano, lo ponemos como fetiches, mientras que a nosotros mismos nos ponemos como cosas. Entonces nosotros pensamos que estamos aquí, nos sentimos reflejados, y se nos olvida un fenómeno decisivo, que es que para crear este reloj, uno ha tenido que trabajar, que es el obrero, y otro ha tenido que mandar, que es el empresario. Entonces, esa diferencia entre obrero y empresario desaparece, y la división entre clases desaparece, y la división entre el imperialismo y los pueblos explotados desaparece. Y tendemos a pensar que todos somos iguales porque todos nos identificamos comprando mercancías. Y unos pueden comprar más y otros pueden comprar menos. Qué pena los que pueden comprar menos. Es una desgracia, que se jodan. La teoría de la explotación, la teoría marxista de la lucha de clases, la teoría de la plusvalía, la teoría crítica del capitalismo, todo eso desaparece porque vemos la cosa que todos somos iguales ante este reloj. Y por tanto, el empresario tiene derecho a comprarse 5 relojes y yo no tengo derecho a comprarme ninguno, luego el empresario tiene suerte. No. Esa teoría lo que hace, esa visión, lo que hace es cambiar radicalmente la realidad, invierte la realidad y plantea que, falsa y de forma mentirosa, plantea que todos somos iguales, y eso es una mentira. Existen explotados y existen explotadores. Esta es la primera cosa, y cuando no nos damos cuenta que existen explotados y explotadores, pensamos que todos somos iguales y caemos en visiones reformistas, visiones interclasistas, visiones que creen en promesas, etcétera, etcétera.
Pero por debajo de esto hay otro problema, que es el problema de la división intelectual. ¿Por qué? Porque el que ha ordenado cómo se hace este reloj, el que ha diseñado este reloj, está especializado en el trabajo intelectual. Y se nos ha educado en creer y en obedecer al que hace el trabajo intelectual. Y nosotros, que somos trabajadores, creemos que tenemos que obedecer y que somos inferiores y que no tenemos más obligación que acatar lo que nos dicen de arriba, lo que nos dice el sabio. Y eso funciona dentro mismo de las organizaciones revolucionarias. Y no solamente eso, sino que encima, en los momentos críticos, interviene el tercer factor. En momentos de tensión, inmediatamente, ¿quién nos va a resolver el problema? Los dioses, la suerte, ese idealismo, lo que no desconocemos lo que pasa, entonces nos vamos a poner a rezar en el Papa o en Alá, o vamos a obedecer lo que nos dice el dirigente de turno, o lo que nos dice Obama, o lo que nos dice el empresario. Vamos viendo cómo la estructura capitalista está montada de tal forma que imposibilita que haya una capacidad de comprender las relaciones entre la teoría y la práctica. Ahí está el problema. Y para concluir, ¿cuál fue el método que desarrollaron Marx y Engels para romper estas mediaciones burguesas entre la teoría y la práctica y para demostrar que esas mediaciones en la realidad se producen mediante la praxis, mediante la acción revolucionaria? Es aquí, en este método, donde nosotros encontramos realmente lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, vamos a poner 7 características que son permanentes en toda la obra del marxismo, arriba abajo, pero en general es un hecho así de claro, del socialismo en general, y 7 características que las descubrimos ya en la propia vida personal de Marx y Engels, y que son las que nos permiten encontrar y avanzar en la resolución de la relación entre la práctica y la teoría, dando el salto a la acción revolucionaria. La primera es que en todo este planteamiento la primacía, lo determinante, lo que define absolutamente todo es lo que se denomina, lo que Lenin denominaba el criterio de la práctica, y la primacía de la práctica militante. Marx y Engels y todos los marxistas siempre han dado primacía a la acción sobre la teoría. La teoría es muy importante, pero a la larga en la historia, es la práctica la que define la corrección de la teoría. Y Marx y Engels mantuvieron esto durante toda su vida, incluso en momentos clandestinos. Y esto es muy importante a la hora de hacer la teoría, porque una teoría que se elabora sin conocer los riesgos de la práctica, una teoría que se elabora sin sentir el aliento del lobo detrás de la oreja, una teoría que se elabora en la comodidad de un despacho, deriva muy fácilmente hacia una postura reformista y una postura de aceptación del orden establecido. A esta primera característica, la prioridad, la primacía de la acción, incluso en las peores condiciones, y aquí las primeras generaciones de marxistas, todas se han caracterizado por mantener una esencial práctica revolucionaria que les ha llevado al exilio, a la cárcel, a la muerte, etcétera, etcétera, y sin embargo es cuando más y mejor teoría han elaborado. Esto va unido con otra característica: el contacto permanente con las luchas prácticas. Por ejemplo, la vida de Marx y la vida de Engels era una permanente correo, una permanente asistencia a reuniones, a debates con obreros, con técnicos, con intelectuales, con círculos clandestinos, con emigrantes, etcétera, etcétera, una permanente interacción. Y eso se ve en su correspondencia con un montón de gente, las cantidades de visitas que tenían, cómo organizaron la Primera Internacional, la correspondencia con medio mundo, etcétera, etcétera. Si la práctica revolucionaria es un requisito, el contacto con las luchas prácticas es otro requisito que va unido a exterior. El tercero es la unión que hacían en todo momento entre la crítica socioeconómica y política, por una parte, y la crítica ética y moral. Porque claro, cuando tú estás elaborando en la propia acción una crítica del sistema capitalista, estás viendo el sufrimiento de la gente.
Estás viendo, en Bolivia ahora, por ejemplo, se ha superado ya en Bolivia una conquista increíble, que es que los niños no cojan comida de las basuras, de los vertederos. Los que hemos visitado países tremendos, la situación de Bogotá, la situación de otras ciudades colombianas es terrible en este sentido, y ves a los niños cogiendo la comida de los basureros de Bogotá. Eso, si no estás en contacto con esa realidad, no te das cuenta de lo que es la miseria de la explotación del sistema capitalista. Cuando en el centro del capitalismo ves a los parados, en el centro del capitalismo europeo ves a la gente mendigando, pidiendo en la calle, si no ves eso directamente en la calle, si no estás en contacto con la miseria de familias que incluso en la Europa, potencia imperialista, tienen dificultades. En mi país el 30% de la población es pobre. Si eso no lo vives, no puedes hacer una crítica ética y una crítica política y económica. Y por tanto, esta tercera característica es vital en el pensamiento y en el método de unir la práctica con la teoría. Toda la praxis marxista tiene un contenido ético porque surge de la propia vivencia de la injusticia y del sufrimiento del dolor humano.